Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable, eso es en Santiago de los Caballeros, pero también en las páginas acentotv.do y acento.com.do y en todas nuestras plataformas y redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Hoy contamos con la presencia de la antropóloga Fátima Portorreal, amiga de ustedes y de este espacio, que ha estado en muchas ocasiones conversando con nosotros. Vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido en Estados Unidos a raíz del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd y todas las protestas que se han desatado dentro y fuera del territorio de los Estados Unidos. Bienvenida, Fátima. Gracias Gustavo por la invitación al programa de nuevo y gracias al pueblo dominicano. Bueno, quisiera Bueno, tu lectura de este fenómeno a partir de lo siguiente. Sabemos la historia del pueblo afroamericano, tantas luchas, tantos mártires, que decir de Medgar Evers, decir de Malcolm X, de el doctor Luther King y muchas más. Parecía que después de los logros de los años 60, por la integración, por el derecho al voto pleno y otros avances en los estudios, en la educación de los afroamericanos, se pensaba que ya esos años habían quedado atrás o que aparecían brotes de exclusión y racismo, pero que no era la norma. Pero esto que ha ocurrido en Minneapolis como que ha destapado una realidad muy distinta. ¿Cuál es tu lectura? fíjate, han cambiado algunas situaciones en términos de derechos, porque es innegable que Estados Unidos, después de los años 60, con todo ese movimiento sobre la lucha de los derechos humanos, logró cambios importantes en torno al voto, en torno a la participación, integración en diferentes sectores. Pero hay que recordar que los afrodescendientes y las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos son las comunidades más pobres y son las que menos acceso han tenido a disfrutar de, diríamos, de toda la riqueza de esa sociedad. Son una minoría, son menos incluso que los hispanos y con referente a los blancos entran dentro de lo que son las minorías sociales. Las comunidades afrodescendientes son comunidades muy pobres, son comunidades que están expuestas a trabajo y salarios muy bajos, son comunidades que han estado puestas también a una historia de lucha social y de violencia dentro de su comunidad, fruto de la pobreza, fruto de todo el problema de las drogas, fruto de todo el proceso de inequidad, ¿verdad?, con que ellos se han manejado durante todo este siglo, durante todo el siglo XX y inicio del XXI. Las comunidades han hecho muchas demandas en torno a cierta protección, pero tú sabes que la parte de las narrativas culturales que tienen que ver con el racismo y las discriminaciones y todos los estereotipos tardan culturalmente en cambiar. Y la sociedad norteamericana es una sociedad que está permeada por muchos estereotipos en relación con las comunidades afrodescendientes. Llamarlo negros o negra o gente de color también es una construcción propia de la matriz colonial y propia de la matriz esclavista, porque nadie es negro ni blanco ni de color, sino que es una tipificación discriminatoria sobre lo que son seres humanos. Pero esa es una construcción etnorracial que ha afectado muchísimo a poblaciones hispanas y a poblaciones afrodescendientes y en otros continentes. En el caso de los Estados Unidos, si bien es cierto, como te dije al principio, que habían logrado varias cosas, no bien es cierto que la población común, que es menos estudiada, se muestre en esos grados de discriminación y de racismo y que se le tenga miedo a la comunidad negra. Hay muchísimos constructos falsos de que son sumamente violentos, de que son drogadictos, de que no quieren trabajar, que son vagos, y es la misma categorización que desde el siglo XIX, por ejemplo, se tenía con los dominicanos pobres y los campesinos, que eran mujeres del fandango, que eran gente que no tenía oficio, que era gente que no quería trabajar y que quería vivir de lo que se le daba. Incluso hay también esa discriminación de que se dice que ellos quieren vivir del Estado. Y no es así, el problema es que tú sabes que hay condiciones de clase y las condiciones de la clase obrera y de las condiciones
más pobres o las que menos posibilidades tienen a servicios sociales fundamentales como un problema de salud. Por ejemplo, el COVID ha demostrado que son ellos los que menos condiciones tenían para confrontar una enfermedad como el COVID-19, porque imagínate, no solamente estaban expuestos a trabajos marginales y expuestos a la enfermedad que tenían que ir en primera fila en las áreas de trabajo directamente con la gente, que son los trabajos más, los salarios más bajos, en tienda de expendio, etcétera. Entonces se enfermaron, como cualquiera se puede enfermar. Y las Sí, condiciones de salud para ellos eran muy difíciles. Primero porque no estaban las condiciones para recibir un contingente tan grande de enfermos en un momento y tan rápido, ¿verdad? No porque no pudieran, sí. sino porque en un momento tan rápido. Y fíjate, eso fue un impacto importante ahora mismo. Fátima, Entonces, esto que ha ocurrido con Floyd eh, ha tenido un impacto tal que mucha gente se ha preguntado el por qué. Si se piensa que recientemente, en años recientes, hubo otros casos de asesinatos de afroamericanos a manos de la policía. Incluso eh, pocas semanas antes de lo de Floyd, un padre y un hijo caucásico mataron a un joven afroamericano que estaba haciendo deporte, porque para ellos parecía sospechoso que él estuviera entrenándose y le mataron. Eso provocó indignación, pero no desató, digamos, esta furia social. Algunos atribuyen, no sé qué tú pensarás, el hecho de esta respuesta a que dicen que desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, los grupos extremistas de supremacistas blancos se han sentido representados y envalentonados. ¿Qué tú piensas? mira, eso es una de las cosas que se dice, pero los grupos racistas han permanecido en diferentes momentos, incluso bajo el gobierno de Obama. Recuérdate que a Obama esos grupos racistas lo querían llevar incluso para sacarlo desnacionalizando. La No, realidad de hecho es, hubo un complot para asesinar lo que se descubrió. exactamente, o sea, yo te voy a decir, puede ser que con las posiciones un poco más duras del gobierno de Trump, el hecho mismo que favorezca a ciertos grupos blancos, como se han visto, haya exacerbado a poblaciones. Pero yo te voy a decir, históricamente hay grupos blancos que nunca han sido atacados en los Estados Unidos, en ninguno de los gobiernos existentes. Fíjate que se han hecho enmiendas, se han hecho trabajos, se han introducido cambios en las escuelas para la integración, para mejorar las condiciones. Pero cuando se analiza la escuela en Estados Unidos, por ejemplo, y yo leí un informe, todavía las escuelas que están situadas en comunidades afrodescendientes tienen las menores condiciones para trabajar. Incluso alegan que es que los estudiantes rompen, que los estudiantes negros son o afrodescendientes son aquellos que están dañando parte de las infraestructuras. Es decir, que puede ser, puede ser, puede ser, pero existe una base histórica de discriminación y de rechazo y de considerar a la población afrodescendiente como una población peligrosa a la cual que hay que defenderse y a la cual hay que tenerla controlada. Y los sistemas policiales evidentemente responden a esa comunidad, a esa realidad. Fíjate que se han dado casos que han habido negros policías que han actuado violentamente contra las comunidades afrodescendientes. Se ha dado el Sí, caso, porque es claro, una sí, 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 estructura en de eso verlo hay un como dilema ahí. criminales. Sí, es Sí, como verlos como criminales. Son sí. criminales. Y hay un video que ha salido por ahí de una señora blanca que está en una tienda, que es increíble, y ella acusa a un niño de haberla tocado por sus glúteos. Y en el video se ve que el niño le pasa a una distancia muy grande de ella y va con su madre. Y ella llama a la policía para ver, para que lo acusen. El niño incluso, y los niños están llorando y la madre dice, pero ¿cómo fue? Ese caso fue un caso muy controversial. Entonces, Vamos a una pausa y retornamos.
Gracias por permanecer en A Partir de Ahora. Fátima Portorreal, antropóloga, es nuestra invitada de hoy. Fátima, además de Estados Unidos, hemos visto el resurgir de protestas sociales en países europeos que parecían durante muchos años como aletargados o muy felices, muy contentos con la situación de sus sociedades. Por ejemplo, el caso de Bélgica, ahí las protestas en apoyo a los afroamericanos han sido especialmente fuertes, duras. Están incluso tratando de derribar y exigiendo que se derriben las estatuas del rey Leopoldo, que hay que recordar el papel que tuvo en el Congo, ¿verdad? Y ese holocausto, porque ahí hubo un gran holocausto durante más de 20 años. Bueno, te puedo decir que en Bélgica están ocurriendo acontecimientos muy interesantes en los últimos 10 años. Hay una lucha social de grupos de jóvenes que tienen menos acceso a las universidades, pero que también tienen acceso a toda la globalización y a la mirada de sus políticos. Y dentro de ese contexto está el problema de las persecuciones a grupos pederastas y a jóvenes que se han visto expuestos en sus países a violencia física, tanto hombres como mujeres, y eso ha desatado una polémica muy grande. El otro problema es la posibilidad de los jóvenes accesar a los recursos, ¿verdad? Como dice en la economía, los recursos escasos. Entonces, no es la misma condición que tenía Bélgica de hace 40 años, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se inyectaron capitales, etcétera. Ahora mismo toda Europa está, y sobre todo la juventud, tanto en Italia como en otros lados, están luchando por reivindicaciones importantes, porque el modelo neoliberal le ha quitado posibilidades. Entonces hay un cuestionamiento a la historia desde la construcción de los colonialismos. Y eso ha estado muy influenciado por todo el proceso que ha vivido los problemas migratorios de África o países que están en guerra hacia Europa. Y se ha criticado las posiciones de del gobierno belga. Y eso se ha visto mucho en las demandas universitarias y algunas marchas y algunos proyectos que hay. Entonces, en esta condición del COVID-19, en el confinamiento y las grandes críticas que se le ha hecho al capitalismo, al problema del cambio climático, donde yo he estado muy vinculado, se ha unido la condición de la racialidad. Y han visto, por ejemplo, el mismo hecho de que una población negra que vive en Bélgica, que viene desde el propio Congo, que ha estado criticando y que son belgas, pero de origen africano o afrodescendiente, que han criticado mucho la posición de Bélgica históricamente frente a países de África y a países de lo que fue el antiguo Congo belga. Entonces esto fue como un dispositivo importante para ellos utilizarlo y derribar algunas de las estatuas de Mira Leopoldo. que, Fátima, con la ola que hubo, data quizá de 5 o 6 años atrás, de derechismo, de extremo y xenofobia en Europa, eh, toda esa corriente de gobiernos y partidos que rechazaban a los migrantes, de ultranacionalismos, vimos lo que pasó en Italia, incluso en Alemania, se han empoderado mucho los neonazis. Pero ahora parece que una parte de la población ha retomado la vanguardia y repudia eso y como que está haciendo una reflexión sobre sí misma Europa, ¿te parece? Sí, sí, eso está pasando en toda Europa, incluso en Alemania. Hay enfrentamientos entre los grupos, lo que le han llamado la vieja izquierda, pero no es la izquierda, pero la oposición, incluso socialdemócrata, luchando contra movimientos tan radicales y conservadores como los neonazis. Incluso ahora recientemente apresaron a una chica y a su novio o esposo, no sé, que estaba fungiendo como reina de movimientos neonazis, etcétera. Se han hecho muchas cosas, lo que pasa es que habría que mirar la política internacional para uno darse cuenta que muchos jóvenes, por ejemplo en Alemania, en Australia, perdón, Austria
y Francia luchando a favor de los derechos de los migrantes, incluido en Italia, donde el gobierno ha sido muy severo para dejar entrar a inmigrantes de otros países en torno africano. Y en Italia ahora se ha destapado un escándalo con unas condiciones de esclavitud de trabajadores agrícolas migrantes africanos. Ha habido todo un escándalo, eso se destapó esta misma semana. Sí, ciertamente. Y parte de destaparse es demostrarle la doble moralidad y fueron grupos, de estos grupos que están demandando a un gobierno que ha sometido al país a una crisis económica muy profunda, un gobierno conservador y dentro de toda la política de la juventud y de la manera también como actuó frente al COVID. Entonces están sacando los papeles, como decir, estamos sacando los trapitos al sol para que vean quiénes son ustedes. Sí. Y aquí en las Américas, fuera de Estados Unidos, ¿cómo tú ves las cosas? El caso de Brasil, por ejemplo, En Brasil donde hay un, ha habido un problema histórico tremendo ahí. sí, en Brasil hay un problema histórico tremendo porque recuérdate que las favelas siempre han sido atacadas y militarizadas y han sido incluso objeto de bombardeo aéreos porque consideran las favelas y los afrodescendientes como también peligrosos. Y el apoyo que se le ha dado al movimiento de George Floyd ha sido también maravilloso. Y fíjate, ellos perdieron una concejal importante en las favelas, de una chica lesbiana, negra, que venía de las favelas y que estaba ayudando por el problema de la militarización y las muertes en la favela, y que se acusa, no sé, a Bolsonaro o a gente vinculada con Bolsonaro. Eso no se ha podido probar, pero bueno, se acusa de eso. Entonces, las luchas sociales de los movimientos indigenistas y afrodescendientes ha sido muy fortísima en Brasil. Y de frente a esta situación que ha pasado, el apoyo y mirarse en el espejo de que también nosotros, por ser comunidades afrodescendientes o indígenas, hemos estado expuestas a la discriminación de grupos élites blancos y coloniales, ha sido muy dura. Ahora mismo hay una fuerte lucha contra y manifestaciones en la calle contra Bolsonaro por las decisiones que está teniendo con los movimientos indígenas de ampliar las fronteras agrícolas en territorios indígenas y de la militarización excesiva que está teniendo dentro de las favelas. Sí. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a echar un vistazo a lo que está ocurriendo en nuestro país, en la República Dominicana. El mundo está asistiendo a una situación especial en medio de la pandemia por el coronavirus, aunque ya hay países que han ido poco a poco abriendo sus economías, pero hay muchas protestas en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. En República Dominicana estamos en un proceso electoral muy singular. Aquí, Fátima, hubo un intento de un acto en solidaridad con el pueblo afroamericano y al mismo tiempo se presentó un grupo ultranacionalista que intentó agredir a las personas, sobre todo a mujeres, que estaban en ese acto. No hubo sangre porque hubo la actuación policial, aunque de manera arbitraria arrestaron a los manifestantes que estaban en solidaridad con los afroamericanos. ¿Qué lectura tú le das a la forma en que la sociedad dominicana aborda este fenómeno? Fíjate, aquí hay un proceso de conservadurismo sobre la condición de los afrodescendientes, porque el pueblo dominicano se cree blanco o indígena o descendiente de indígena cuando le conviene. Entonces, las narrativas oficiales en el gobierno del PLD han aprovechado esas posiciones tan conservadoras de esa matriz colonial racista para poder tomar el poder y tener una concentración de poder y apoyarse en ese poder que no le importa si ¿Por qué el discrimina o... gobierno del PLD, tú remarcas eso, no fue igual con otros gobiernos?
sí ha habido problemas con otros gobiernos, pero fíjate que el gobierno de Balaguer, que es un gobierno que se caracterizó por discriminar a los dominicanos de origen haitiano, nunca aprobó una ley y violó leyes anteriores en relación para, por ejemplo, quitarle la nacionalidad a los que ya estaban nacionalizados. Lo Ah, contrario, bien. Balaguer para conseguir votos le dio hasta cédula a personas de origen haitiano, eso tú lo sabes. Él utilizaba la maquinaria de expulsar a los haitianos en momentos determinados cuando él quería o tenía otro problema. Pero Balaguer tenía muy claro que el problema no era el Haití, ni los haitianos, aunque él lo decía en sus libros por una posición decimonónica y racista, realmente uno si estudia la historia se da cuenta que todo ese uso de la expulsión de los haitianos y de los dominicos haitianos, sobre todo haitianos, hacia su país en diferentes momentos, lo hacía cuando él quería utilizar un mecanismo de cambiar una situación política que él estaba haciendo detrás. Y necesitaba tener como una bandera para hacerlo. No era que él no era racista, ni que él no era anti-haitiano, y que escribió La Isla Rebé y todo esto, pero era un tipo muy coherente con sus cuestiones, y cuando él podía usar ese dispositivo, lo usaba. Pero fíjate que aún usaba ese dispositivo, nunca se emitió una ley que le desnacionalizara a una gente que ya tenía su nacimiento, su cosa. Y el gobierno de PLD, asociado con los Vinchos y otros grupos, asumieron una posición ultraconservadora, que Balaguer se tiene que estar riendo en la tumba, que lo acusamos de racista siempre. Bien. Entonces, aquí tú piensas que ha habido, si se quiere, un deterioro en ese sentido. Sí, ha habido un deterioro, ha habido un deterioro. No significa que esta sociedad no tenga racismo ni discriminación sobre los grupos afrodescendientes. Sí lo ha tenido, pero ha habido un deterioro mayor. Porque para Bueno, poder sostenerse en el poder han tenido que pactar con esos grupos fascistas. bien, no podemos dejar de hablar, porque yo sé que es un tema muy sensible para ti y tu actividad académica. Hemos visto la propuesta de diversos candidatos. ¿Cómo tú piensas que en esa propuesta se está tratando, abordando dos asuntos fundamentales? La mujer, por un lado, y lo otro es el campesinado dominicano. Mira, el problema de la mujer aquí siempre se está mirando de una manera muy parcial. Derechos sobre nuestro cuerpo, como el aborto, eso no se va a visibilizar, ni en el gobierno de Luis, si es que llega a tener el gobierno. La propuesta sobre cambios sustanciales en torno a salario, en torno a procesos de violencia doméstica, yo no la he visto. Yo he estado mirando las diferentes cosas y lo que veo es más de lo mismo. Parte de la gran crítica que tienen que hacer es los grupos, hablar con estos nuevos partidos, porque hacia las mujeres y hacia los campesinos hay muy poco, pero muy poco. A mí me llegaron varias propuestas y yo dije, ¿dónde y cómo es que se va a visibilizar el problema del protocolo de vida o las tres causales? Nadie quiere tocar esos temas. O sea, Fíjate que tú te refieres a la propuesta de gobierno, tú las has estudiado he estado estudiando las propuestas de y no, gobierno que me no han llegado. contienen No contienen nada nada importante. sustancial, nada importante que te pudieran hablar de que va a haber cambios significativos en torno a nuestros derechos reproductivos, sociales y reproductivos. Yo no lo he visto. Ahora, a mí me han llegado documentaciones, yo no, quizás tengan una propuesta de trabajo diferente, pero yo no lo he visto. Lo contrario, lo que ¿Tú estoy piensas viendo es que que individuos que eran amigos de las mujeres y del movimiento LGBT se están cambiando para firmar con grupos más conservadores? Que me perdone mi amigo, que lo quiero mucho, pero se están firmando cosas apoyándose a grupos más conservadores. Entonces se eso te están está dejando diciendo, acorralar? yo pienso que sí, yo pienso que sí, que la presión es bastante fuerte. Sí. Y en cuanto al campesinado, con esto que ocurrió, mucha gente dijo, caramba, esta desgracia traerá algo bueno. Ahora se ha visto lo importante
que es el campo, lo importantes que son las mujeres y hombres del campo que producen la comida de todos y todas. ¿Tú piensas que podría haber un cambio a raíz de esta pandemia respecto al campo dominicano? Mira, yo espero que una propuesta que leí del PRM y otra que leí de varios movimientos así de izquierda, de grupitos de izquierda que están proponiéndose, de la idea de que hay que darle una mirada distinta a lo que se ha hecho al territorio, y sobre todo los territorios agrícolas que cada vez más están siendo limitados por la urbanización o limitados por la minería. Entonces, he visto dos ideas fundamentales de trabajar la propuesta de ley de territorio para mejorar las condiciones de los espacios agropecuarios. Pero Eso hay que parece ver si interesante. realmente va, a ver, hay que ver si eso se va a cumplir. Sí. Y Muchísimas eso me pareció gracias, interesante. querida amiga Fátima Portorreal, por este tiempo desde tu casa, así como se hace en las entrevistas ahora. Sí, sí. Cuídate mucho, Gracias igual por que la toda tu familia. invitación. Y ya nos Gracias a ti igual volveremos a y lleva ver cuidado. de manera más cercana cuando todo esto por fin pase. Muchas gracias. Igual a ustedes, Sí. amigas y amigos, y no se vayan, que hay más en Acento Portal y Acento TV.